Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano, hoy viernes en su sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien les estará haciendo compañía el día de hoy, al junto de mi hermano Carlos Ávila, quien les damos la bienvenida el día de hoy. Carlos. Muchas gracias, Joana, por esta ocasión. Para mí es un placer, un honor estar al lado tuyo compartiendo, y más que el honor es incluso más grande porque podemos compartir juntos la palabra de Dios que viva y eficaz para cada uno de nosotros. Así es, le vamos a enviar un saludo muy especial a nuestro líder Arturo, que él no se imagina esta mezcla el día de hoy, pero nos vamos a gozar. Bueno, y también, Joana, recordar que estamos transmitiendo por las redes de nuestra iglesia, que nos pueden ver ahí en vivo, actualmente ahora mismo, si entra a nuestro Facebook, Iglesia Dios de la Profecía Central La Romana, y puede ver la transmisión. Así es, recordándole, como ya Carlos había mencionado, somos un programa dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Sin más que agregar, vamos a iniciar con el valor de la semana. Siempre tenemos esta sección al rescate de los valores, y el valor para rescatar esta semana es el valor de la fidelidad, que es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar el cumplimiento a las promesas. También se puede decir que la fidelidad es la capacidad de no engañar, de no mentir y de no traicionar. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los aspectos y los compromisos. Es necesario retomar el valor de la fidelidad a la hora de cumplir una promesa. Y sin más que agregar, Carlos, vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la sabiduría. Y nosotros tenemos siempre un concepto básico, y cuando decimos sabiduría hablamos de poner en práctica el conocimiento que ya tenemos. Pero yo tengo un concepto, una definición sumamente, vamos a decir, específica, y es que la sabiduría podríamos decir que es el poder de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder ante esta de manera con el conocimiento bíblico, como con respuestas bíblicas, no con mis conceptos o lo que yo haya adquirido, sino esto sucede, esto lo veo, pero desde la perspectiva de Dios, a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú sabes que es importante, Joana, que como la Biblia es el manual que prácticamente, imagínense ustedes que el ingeniero que hace un equipo no da un manual. Entonces, ¿cómo nosotros que compramos ese equipo comenzamos a usarlo? Entonces, la efectividad del ser humano en este mundo, cómo se comporta, lo que haga, su familia, su sociedad, su trabajo, tiene que ver muy vinculado a cómo nosotros manejemos las escrituras. Entonces, por eso Dios nos manda a escudriñarla. Exacto, es como tú dices, es el manual que el Señor nos dejó, ¿no? Y no solamente la palabra se queda en que la conozcamos y la estudiemos, sino que la pongamos en práctica, y ahí entra en acción la sabiduría, porque conocemos muchas personas que tienen conocimiento de la palabra, mas no saben aplicarla en ciertas circunstancias, pues como que se arrollan. ¿Saben en qué año? No, y saben en qué año fue el rey Nabucodonosor. Exactamente, pero a la hora como de aplicarla cometen ciertas fallas, y la hemos pasado, y nosotros también hemos cometido muchísimos errores, aún conociendo las escrituras, porque se nos olvida aplicar la sabiduría. Y un libro en esencia que nos habla de esta y nos insta a ser personas sabias es Proverbio. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1, que dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamara a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y él provee de sana sabiduría a los rectos. Cuán gozoso es escuchar la palabra de Dios, que el Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y nos guía también en el camino. Entonces, imagínate, muchas personas yo siempre sé que tienen como un cruce con lo que es sabiduría, y vamos a definir lo que es sabiduría, porque es importante que para entonces todo lo que vamos a desarrollar hoy tengamos pendiente dónde se divide lo que es sabiduría y lo que es conocimiento. Y la sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. El apóstol Pablo en Romanos dice y nos manda, nos exhorta a que crezcamos en entendimiento y sabiduría. Miren cómo usan dos palabras. Entiende, para que entiendas, para que comprendas qué es lo que quiero yo hacer, qué es lo que digo, pero entonces para que lo hagas sabiamente, es decir, que lo apliques, para que no solamente crezcas en conocimiento, diríamos la palabra, sino que también crezcas
en sabiduría, es decir, que crezca en la aplicación correcta de esas cosas que estás aprendiendo. Carlos, y hay muchas personas que conocemos que son sumamente inteligentes en ciertas áreas, desarrollan una inteligencia que tú dices, wow, pero ese ya es un máster en todo lo que hace. Pero Un cerebrito, exactamente, como le dicen en el muchas colegio. personas desarrollan la inteligencia y el conocimiento, más todos debemos de buscar la sabiduría, porque es algo que no viene como por default en nuestra vida, sino que es algo que debemos de demandar de Dios y buscarla cada día en las Escrituras. ¿Cómo podríamos, Carlos, vamos a enumerar cómo nosotros podemos ser sabios? Y yo creo que el primer punto que tenemos es buscando la sabiduría. Exactamente. Si el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios, entonces quiere decir que mientras más conozcamos la palabra de Dios, mientras más entendamos la palabra de Dios y nos llenemos de la palabra por medio de su Espíritu Santo, nuestra vida comienza a ser transformada. Entonces nos convierte en una persona sabia, es decir, una persona que sabe lo que es malo y no lo hace, entonces sabia. Entonces cuando nosotros entendemos, primero es que Dios por medio del Espíritu Santo nos utiliza y nos permite recordar. Entonces cuando recordamos todas esas cosas, todas esas reglas, o no reglas, sino la forma que Dios quiere y nos recomienda para que nosotros actuemos correctamente, entonces el Espíritu Santo la trae a nuestra vida y entonces nos hace actuar de manera sabia, de manera correcta. Entonces somos diferentes porque ya tenemos una naturaleza que mientras el otro hombre lo que va es continuo al pecado, nosotros entendemos cómo hacer las cosas bien y entonces eso trae como resultado una correcta vida en plenitud de Dios. Así es, Carlos, y como decíamos en el versículo anterior, dice, si clamares a la inteligencia y la buscaras, y la prudencia dieres vos, y si como la plata la buscares, es decir, como tu bien más preciado. Nosotros tenemos siempre algo como de mucho valor en nuestra vida, en nuestra casa tenemos como posesiones valiosas. La sabiduría debería de ser el bien más valioso del creyente, como la posesión más valiosa que tiene el creyente debería de ser la sabiduría, y por eso las Escrituras nos insta a buscarla como a la plata, porque conlleva un valor esencial para la toma de decisiones y no caer en los errores, que somos humanos y erramos, pero si tenemos la capacidad, la suficiente sabiduría, podemos reconocer hasta cuando hacemos las cosas mal. Exactamente, y también permite de que ya en el mundo los errores que cometan se pagan. Exacto. Los errores, cada vez que tú cometes un error y caminas mal, cuando en tu trabajo haces las cosas incorrectas, tienes un sacrificio o tienes que pagarlo. Entonces, una consecuencia. Las consecuencias que nosotros podamos evitar si nosotros comenzamos a actuar de manera sabia, guiado, siempre enfocado con la palabra de Dios para poder hacer las cosas correctas, entonces va a evitar que nosotros tengamos tantas consecuencias que nos alejen entonces de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros entendemos y sabemos y creemos, ¿verdad?, de que Dios viene y transforma nuestra vida, trae el Espíritu Santo y somos santos, y entonces trae esa santidad de nosotros y trae una nueva perspectiva de la vida, pero no se queda ahí. No. Es como cuando un niño comienza, el niño nace, pero ¿qué sucede? Esa persona debe de comenzar entonces a aprender a gatear. Luego que gatea, tiene que comer las comidas necesarias que demanda la naturaleza. Por eso hay compotas que dicen 3 años, hay compotas que dicen 6 meses. Señora, Carlitos habla así porque es un padre experimentado. Y parte de y lo hablo con mucha pasión porque el dinero que conlleva eso. Un saludo para mis hijas, pero ya tú vas a pasar por eso, Johanna. Esperamos. Pero bueno, entonces el niño comienza a gatear, entonces necesita la comida adecuada, pero entonces no solo eso. Cuando ya tiene una edad más avanzada, que ya comienzan sus padres a exigirle responsabilidad, mira, tú no puedes hablar mentiras, mira, tú tienes que ir a la escuela, tú tienes que hacer eso. Entonces así comienza la Biblia de igual forma a transformar nuestra vida. Iniciamos 0 mata 0, como dicen los dominicanos, sin nada, pero ya con una visión de vida de que somos una nueva persona. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos una convicción diferente de lo que es la vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Te dice, bueno, vamos a iniciar ahora, de ahora en adelante. Entonces, arrancamos por Génesis 1:1. Vamos a primero a conocer de dónde venimos, para qué fuimos creados, qué quiere Dios de nosotros. Entonces, ahí comienza la sabiduría a ir creciendo. Entonces, vamos adquiriendo cada día más para caminar correctamente en la vida del creyente. Y necesario, nosotros hablamos al principio de buscarla, pero el segundo punto que podemos mencionar es meditar en la palabra del Señor, y no es más lo que Carlos acaba de mencionar, que si no conocemos las Escrituras no vamos a saber cómo andar.
¿Y qué hablar? Si preguntamos qué es la palabra de Dios, a veces decimos la palabra de Dios es la Biblia, está compuesta por diferentes libros. Pero la palabra de Dios es la mente de Él plasmada en un libro, cómo Él piensa, cómo Él quiere que usted y yo actuemos, y por eso es necesario que meditemos en la palabra del Señor, pero sobre todo que la conozcamos, como dice Carlos. Como niños vamos pidiendo y vamos demandando de acuerdo a nuestra edad. Como somos nueva criatura en el Señor, debemos de ir buscando el alimento de la palabra del Señor, pero no quedarnos solamente tomando leche, sino ya comiendo alimento sólido y más profundo de la palabra del Señor para poder ponerla en práctica. Y así que dices de alimento sólido, me recuerda cuando Pablo le decía a una congregación, ¿verdad? Me parece que a Corintios era, ¿verdad? Que él decía que él quería hablarle de otras cosas y está hablando con personas santas, personas salvas, pero no estaban adecuadas para el alimento. Entonces, es porque Dios no demanda, es como un cuerpo que debe de ejercitarse, debe de ir creciendo, debe de ir evolucionando para incluso, y no voy a utilizar la palabra evolución, vamos a darle para atrás, debe de ir adaptándose a su realidad de edad, de madurez. Imagínense un joven que tiene 20 años que todavía sigue bebiendo leche y comiendo compota. No va a tener ni la suficiente fuerza para mantenerse de pie, Carlos. No va a poder pararse, ni siquiera va a poder caminar 3 esquinas porque no va a tener los carbohidratos, los nutrientes, las vitaminas necesarias que ya él como un cuerpo ya desarrollado necesita. Entonces, de igual forma, un cristiano que tiene tanto tiempo en la iglesia que aún no puede seguir creciendo en Dios, conociendo más. Entonces, ¿por qué digo conociendo más? Es porque si yo el día de hoy sé lo mismo que sabía hace 20 días, estoy en problema. Si yo sigo tratando a Dios de la misma manera que yo lo trataba hace 3 años atrás, yo no he crecido como ser humano, como cristiano. De hecho, hasta buscándole y conociéndole, o sea, si yo sigo haciendo lo mismo, estoy estancado. Porque la palabra de Dios nos va motivando a buscarle, a verle de otra manera. Y esa hambre sale. Exactamente. Y como dice la palabra, ese es como un espejo, que tú siempre te ves en el espejo y tú te ves, mira, hoy tengo esto. La palabra de Dios es un espejo donde nosotros nos reflejamos y vemos cuando andamos mal y nos corrige la palabra del Señor. Y te decía también que una persona decía que, y eso tiene que ver con un concepto de negocio, que en un negocio mantenerse en línea recta es fracaso. A veces pensamos que solamente fracaso es bajar, es como no seguir caminando. No, fracaso es que si tú estás en el mismo sitio que estuviste hace 10 años, tú eres un fracasado, porque Dios creó el ser humano para que vaya creciendo, para que vaya adquiriendo conocimiento. Por eso una persona que tiene 60 años le dice, no, esa persona tiene una madurez, tiene un manejo diferente a Carlos Ávila, que lo que tiene son 25 años, ¿verdad, Joan? No son 25, no podemos hablar mentira. 32 años, gracias, pero Carlos. El concepto es ese, de que es imposible que yo con 60 años tenga la mentalidad que tenía cuando tenía 30 años. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Si nosotros entonces pasamos eso al plano espiritual, al plano bíblico, al plano del creyente, el creyente debe de tener el deseo, el interés de que cada día debo de saber qué Dios quiere de mí, qué Dios me demanda. No es un asunto de que hoy yo leí un Salmos o leí una carta de nuestro hermano Pablo, sino que es algo diario que debe de ir en crecimiento. No es un asunto de un cumplir con un día, sino de toda una vida, porque dependemos de la palabra de Dios, dependemos de Dios, y si no tenemos sabiduría, no vamos a poder permanecer en el camino, lamentablemente, porque aún nosotros, Carlos, que tenemos técnicamente nuestra vida siendo cristianos, hemos tenido altas y bajas, claro, pero a través del conocimiento... Y seguiremos teniendo, pero a través de la sabiduría vamos a poder lidiar o saber manejar esas situaciones. Vamos a decaer en algún momento, pero ya hemos entendido quién es Dios en nuestra vida a través de su palabra. Las luchas que tiene un adolescente son imposibles que sean las mismas luchas que tiene un adulto. Entonces, por ende, la Biblia está hecha primero que no pasa, vamos a decir que no caduca, porque se adapta a cada aspecto de nuestra vida. Vemos cómo nosotros estamos ahora en el año 2020, luego de 2000 años que Jesús vino aquí a este mundo, y aún la Biblia sigue diciendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, y sigue funcionando, y sigue actuando, incluso sigue sirviendo como guía para cómo uno debe tratar a su esposa. La Biblia sigue ayudándome a mí en el año 2020, cómo tengo yo que tratar a mis hijas.
La Biblia sigue ayudándome a mí en el 2020 cómo yo tengo que tratar a las personas que trabajan conmigo. La Biblia sigue diciéndome a mí qué me exige Dios de mí y qué le espera de mí aún en esta fecha. Es decir, que la Biblia hoy, mañana y siempre seguiría siendo nuestra regla. Aunque el hombre quiera distorsionarla, Carlos, porque hoy estuve leyendo acerca del feminismo y las corrientes que hoy se están moviendo y quieren vendernos totalmente la función de la mujer dentro de un hogar. Han querido distorsionarla y por eso es necesario el conocimiento de la palabra para poder ponerla en práctica y que la mujer y el hombre y hasta los hijos que también nos mandan, nos dice que debemos de hacer como hijos, qué debemos de hacer, pero si no conocemos las escrituras, por eso nuestra sociedad va en declive cada día más. Un tercer punto que podemos hablar y es obedecer los principios bíblicos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8, versículo 33, dice: atended el consejo y sed sabio y no lo menosprecie, bienaventurado el hombre que me escucha. Es decir, usted lee las escrituras, no solamente leerla y aplicarla un 60% de lo que me conviene, más lo que no me conviene, eso no lo hago, no. La palabra de Dios debemos de obedecerla a su totalidad porque eso nos hace personas más sabias, porque ya entendemos que no dependemos de nuestra propia capacidad, sino de la capacidad que nos da Dios. Así que el tercer punto, como les bien mencioné, es obedecer los principios bíblicos. Y un cuarto punto, Carlos, es pedirle en oración. Cuando yo era más joven, no es que yo era vieja, siempre yo escuché... Cuando eras más niña, porque lo que te escuchan oyen esa voz tan dulce, tan fina, entonces... Carlos, no me conviene. Como ya yo sé que no voy a decir su edad, no. Cuando ella era un poquito más... Cuando era más joven, déjalo así, Carlos, siempre escuchaba a personas demandando y diciendo: Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y claro, es necesario que la pidamos en oración, como dice en el libro de Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Pero cuando dice que la pidamos al Señor, es que leamos la palabra, leamos el pensamiento de Dios, leamos la mente de Dios, y así usted, querido hermano, va a adquirir sabiduría. Y luego está de la mano, luego de conocer, de leer la palabra de Dios, es orar. Claro, eso nos acerca y nos hace dependiente de Dios. Pero no es un asunto de que yo hoy voy a arrodillarme, Señor, dame sabiduría para resolver tal situación, y el Señor me va a decir: hija mía, esto es lo que debes hacer. No, Dios no trabaja así. Dios es una persona muy lógica y nos dice que debemos de conocer su escritura y ella nos va a indicar cómo debemos de andar, y demandar la sabiduría es a través, y siempre lo hemos mencionado desde el inicio, Carlos, es conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, no vamos a poder ser sabios, no vamos a poder evitar cometer errores en la vida, porque sí cometemos errores, pero si no tenemos sabiduría, cometemos errores más grandes, más notorios. Y luego entonces esas fallas acaban posiblemente con otras cosas. La consecuencia que traen eso entonces no hace suceder. ¿Qué es lo difícil? Que aunque Dios te perdona, aunque Dios es misericordioso y por su gracia Él nos mantiene, aún siendo hijos de Él, las consecuencias pudieran ser traernos problemas para luego entonces nosotros seguir Así caminando. es. Carlos, un último punto para no extenderlo tanto, y es: ser sabio nos llama a relacionarnos con personas sabias. Si yo me junto con personas poco sabias, lamentablemente yo voy a terminar siendo una persona poco sabia. La Escritura dice en el libro de Proverbios 13:20 que dice que el que anda con sabios se hace más sabio, mas el que anda con necios, su camino es de perdición. Usted, joven que me escucha, le motivamos, le instamos a que usted identifique en primer lugar cuáles son las personas sabias de su grupo, cuáles son las personas que tienen sabiduría a tomar decisiones. Pero para poder usted hacer eso, para poder usted medir si esa persona tiene sabiduría, tiene que tener sabiduría, pero tiene que conocer las escrituras para poder identificar esas acciones, y es un sentido de juzgar, poder juzgar sabiamente si tiene o no tiene sabiduría. Por eso es necesario de que usted identifique quiénes son las personas sabias y sobre todo usted sea una persona sabia. Cada persona, y es lo que decías, Joana, y es como un imán, como somos, cada ser humano tiene patrones, tiene tendencias, tiene formas de ser, y nosotros somos seres sociales, pero sociales no en grandes, vamos a decir, de manera global, sino que hacemos como pequeñas manadas. Incluso dentro de la iglesia, a lo que le llamamos los grupitos. Y lo que pasa es que yo me voy a relacionar si yo me gusta la música, me voy a relacionar más con lo que le gusta la música.
si a mí me gusta el arte, siempre los que son más creativos vamos a tener lo que se llama afinidad. Entonces esa afinidad es lo que conlleva que nosotros no agrupemos. Claro, no es que ahora vamos a excluir otro que no sea de ese rango, pero que sí nos permite como tener una interacción diferente totalmente a la que tuviéramos con otra gente que no tiene esos intereses. Sí, es algo que van a identificarlo porque es lo que tienen en común. Es lo que me gusta, soy deportista y me junto con personas que son también que tienen mis intereses. Ahora, ¿qué pasa con la sabiduría? Que funciona muy parecido. Las personas que consumen Biblia, que tienen una vida una vida agradable a Dios en lo correcto y que está caminando de la manera correcta, casi nunca siente mucho interés en estar con una persona que no lo tiene. Ahora, ¿qué pasa? Que ese interés que usted encuentra viene con Satanás. Yo podría decir que no es que no se junta con personas que no tienen interés de la lectura, Carlos, sino en un sentido de que esas personas que no tienen esa dedicación de leer la palabra de Dios, ellos mismos te rechazan. Porque tú al ser una persona otra cosa diferente, hablamos lenguajes diferentes. Tú puedes que eres una persona sabia, que lees mucho y estudias mucho la palabra, entonces yo me junto contigo, entonces soy una persona que está como en el aire. No tú me reprendes, hasta en una conversación tú me dices, no, pero la palabra de Dios no dice así, entonces tú lo que te ganas a veces hasta enemigos. Y entonces viene algo, Johanna, que entonces es lo que vamos a decirle a nuestros oyentes, que deben de saber, jóvenes, y es que aunque tengamos esa afinidad, tenemos que saber que también está Satanás dentro del asunto. Hay 3 ahí peleando. Y vamos a decir 4 porque tenemos el Espíritu Santo, pero está Satanás ahí en entre medio. Entonces, la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son sagaces. Y entonces, si ustedes comienzan también a frecuentar, hay incluso una persona que me dijo a mí, Carlos, ¿por qué tú te juntas con tal persona? Y mi mente, para justificarme que realmente no debía estar con esa persona, el líder Arturo me dijo, ¿sabes qué tú haces con un programa ahí? Pero lo que pasa es que hasta uno mismo se engaña para justificar. Uno dice, no, yo lo que estoy ayudando a esa persona. Y entonces, y escuchaba los otros días al pastor decir que casi siempre cuando un malo y un bueno andan juntos, el bueno termina haciendo las cosas malas. Así es, exactamente. Es que tiene esa tendencia. Entonces arrastrada. Entonces nosotros también tenemos que ser cuidadosos. Vamos a crecer en entendimiento y sabiduría. Vamos a leer la Biblia. Vamos a tratar de aplicar esas cosas que Dios nos dice de nosotros. Pero también vamos a tratar de impactar al otro, pero que ese otro no se vuelva dentro de nuestro ecosistema con sus cosas malas, que si los dos nos juntamos es hablar de la Biblia, no hablar de las cosas malas de él, que si yo soy pelotero y tú te juntas conmigo y tú eres futbolista, tú no te vas a juntar conmigo a hablar de fútbol, es de pelota, o si no, sigue tu camino, ruede. ¿Por qué? Porque Dios me mandó a mí primero a hacer luz, a ser ejemplo. Y si yo me estoy sacrificando y creciendo, quiere decir que ese mismo entendimiento me tiene que ir desarrollando la capacidad de entender qué me conviene y qué no me conviene. Eso es como mencionas, Carlos, es un asunto de lo que dice la palabra del Señor, Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino que renueven su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad. Es decir, no se amolden a ustedes tener conversaciones con personas que no son de provecho, ustedes ¿no? Ese grupo, usted, o sea, yo no pertenezco a tu grupo. Mundo, tú no eres de este mundo. Por eso es necesario que seamos transformados. Es verdad, nos miran hasta raro, pero ¿por qué es que ella como que todo lo juzga, todo lo mide? Es que lo que pasa es que la palabra de Dios a mí me ha hecho ver las cosas distintas y no debo de manejarme así. Por eso es necesario, jóvenes que nos escuchan y hasta adultos, Carlos, porque es lamentable que crecemos y vemos adultos también que carecen de la sabiduría. Le hacemos un llamado a que conozcan las Escrituras y pongan en práctica lo que ésta dice para que puedan tomar buenas decisiones. Al final seremos juzgados de acuerdo a cómo llevamos el mensaje de la palabra del Señor en este tiempo, cómo llevamos el Evangelio, y el Señor nos va a pedir cuenta. Por eso no debemos de hacerlo desde nuestro punto de lo que entendemos, de lo que me conviene, es lo que voy a predicar o lo que voy a aplicar. La palabra de Dios es completa y quiere trabajar en la vida tuya y en la vida mía de manera completa, pero debemos dejar que eso llegue a penetrar nuestro corazón a través del conocimiento de la palabra de Dios. Jóvenes, para tomar buenas decisiones no son los consejos de los amigos, son los consejos de la palabra del Señor para que podamos estar firmes cuando lleguen los días malos. Y Carlos, no están muy lejos los días malos. Día a día estamos viviendo días. Yo no sé si faltan
1 año, 2 años, 10 años, yo lo que sé que estamos cerca. Estamos muy más cerca. cerca que ayer. Exactamente. Y debemos entonces tener pendiente de que Dios nos está preparando y que debemos de seguir caminando de la manera correcta. Y sobre todo aprovechando bien el tiempo. Así es. Porque los días son malos, No se así que no se descuidemos descuiden. de leer la palabra del Señor, enfoquen su tiempo, aprovechen el tiempo, dejemos un poco las redes sociales, leamos la palabra del Señor para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad. Ha sido un placer, Carlos, tenerte el día de hoy. Esperamos que esto se vuelva a repetir. Dios le bendiga, Dios le guarde.